Buenas tardes. El tema que nos correspondió para la exposición es la centrifugación. Mi grupo está conformado por Paula Ríos, Nicolás Capacho, Gerson Ramírez y quien les habla, Laura Olaya, estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental. La centrifugación es un mecanismo de separación de mezclas, en particular las compuestas por sólidos y líquidos de distinta densidad, a través de su exposición a una fuerza giratoria de determinada intensidad. Esta fuerza, conocida como fuerza centrífuga en la mecánica newtoniana, es una fuerza ficticia que aparece cuando un cuerpo describe un movimiento de rotación. Su nombre quiere decir huye del centro, pues se aleja del eje de rotación de la trayectoria del cuerpo. La centrifugación se puede llevar a cabo a escala preparativa o a escala analítica. La primera se utiliza para aislar partículas para su aprovechamiento posterior y la segunda permite determinar propiedades físicas como la velocidad de sedimentación o el peso molecular. La centrifugación preparativa se utiliza para separar partículas según la velocidad de sedimentación, la masa o la densidad. En el primer caso se obtiene un líquido sobrenadante y un material sedimentado. En los otros dos casos, las partículas se distribuyen en fracciones de diferentes densidades del fluido de un líquido. La centrifugación zonal y la centrifugación isópnica constituyen ejemplos de centrifugación mediante un gradiente de densidades. Objetivo de la centrifugación. El objetivo de la centrifugación es separar sólidos insolubles de un líquido. Para ello se aplica un fuerte campo centrífugo, con lo cual las partículas tendrán que desplazarse a través de un medio en el que se encuentren. En este caso, la aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Los ejemplos de la centrifugación. Otros ejemplos sencillos los constituyen los lavarropas, que emplea la fuerza centrífuga para después mezclar el agua, el jabón y la ropa, secarlo y eliminarlo a través de agujeros del tambor, gracias a la fuerza centrífuga, o en las máquinas de la industria láctea, también que en estas se aplican mayores proporciones de grasa que debemos sacar para obtener leche descremada, fabricar suero y la respectiva nata. Tipos de centrifugación. Centrifugación diferencial. Aprovecha la diferencia de velocidad de sedimentación de las partículas que se encuentran en una mezcla. Centrifugación isopícnica. Añade medios de distinta densidad a partículas que comparten el mismo coeficiente de sedimentación. Entonces lo que vamos a hacer dentro de nuestra centrífuga es que vamos a añadir un líquido que en la parte superior su densidad sea menor y a medida que vayamos bajando su densidad sea mayor. Es importante que este líquido, pues las partículas, el líquido supere la densidad de las partículas que queremos separar y es muy utilizado para separar partículas de igual tamaño pero diferente densidad. Centrifugación zonal. Separa las partículas de una mezcla a partir de su diferencia de velocidad de sedimentación y su masa. Y por último, la ultracentrifugación, que lo que nos permite es monitorear, ya sea por medio de luz ultravioleta o interferómetros, cómo se nos van a ir sedimentando nuestras partículas. Tipos de centrífugas según el rango de velocidad de giro. Tenemos las centrífugas de baja densidad, que estas van hasta 5000 revoluciones por minuto y son útiles para la separación de partículas grandes como células o partículas de sales insolubles. Centrífugas de alta velocidad, estas van desde 18.000 hasta 25.000 revoluciones por minuto y son útiles en la separación de fracciones celulares. Y las centrífugas, las ultracentrífugas, que estas superan las 50.000 revoluciones por minuto y permiten la obtención de datos precisos de sedimentación. Elementos determinantes en la centrífuga. Tenemos dos. Rotor basculante. Los tubos se colocan en un dispositivo, en una cesta, entonces pues no están fijos, sino que a medida que vayamos girando nuestra centrífuga ellos pues se pueden golpear y se colocan en disposición perpendicular al eje de giro. Nuestro eje de giro puede ser horizontal o vertical, eso depende de cómo tengamos nuestro equipo. Y de rotor de ángulo fijo, que los tubos se insertan en un orificio en el interior de rotores macizos, y este tipo de rotores es típico de ultracentrífugas. En este caso pues ya los tubos no se nos van a mover, ya cada uno tiene su espacio donde usted los va a insertar. Equipos para la centrifugación. En los laboratorios utilizamos el aparato llamado centrífuga. En los tratamientos de agua, ya sea residual o potable, pues vamos a utilizar unas centrífugas muchísimo más grandes, con volúmenes más grandes, ya sea de tornillo horizontal, y si son verticales son unas canastas donde vamos a ingresar, que ingresamos los lodos que se nos generan después de los tratamientos. En potable, pues después de los sedimentadores se nos van a generar lodos, ahí los vamos a agregar en los desarenadores, los floculadores y los filtros, y en aguas
residuales, a medida que ya utilicemos un tratamiento ya sea aerobio o anaerobio, se nos van a generar lodos. Entonces utilizamos las centrífugas para evitarnos una laguna de secado. Es muy importante que recalcar que los volúmenes de las centrífugas para estos lodos pues son bastante grandes, entonces vamos a necesitar motores con una buena potencia y el consumo de energía pues va a ser un poco elevado. Cordial saludo a todos. En cuanto a la separación de sólidos y líquidos, en las separaciones centrífugas la velocidad de sedimentación es mayor que la sedimentación libre o gravitacional, debido a que los equipos al girar producen una mayor aceleración en las partículas. En esta separación se ve empleada la fórmula que se encuentra plasmada en la diapositiva. En cuanto al factor G, en la caracterización de escalamiento de centrífugas, frecuentemente se emplea este factor, que es una medida relativa de la velocidad de sedimentación de una partícula en un campo centrífugo con respecto a su velocidad de sedimentación en el campo gravitacional. En este factor se aplica la fórmula de G igual a W sobre BG igual a W al cuadrado por R sobre G, donde G puede ser referida a un radio característico, en el cual generalmente es el radio exterior del campo centrífugo. Esto permite desarrollar expresiones prácticas para estimar la G de la siguiente forma: G igual a 5.6 por 10 a la menos 7 Newton al cuadrado por D, donde N está en RPM, el diámetro está en tazón de la centrífuga o punto de interés, D está en milímetros y G es adimensional y es el número de veces y G es adimensional y es el número de veces que aumenta la gravedad. En cuanto al diseño del equipo, este está basado en la teoría de sedimentación, lo cual puede visualizarse más fácilmente en el caso de las centrífugas tubulares debido a la sencillez de su geometría. Y en este caso puede ser extendido al caso de las centrífugas de disco. En cuanto a las aplicaciones, la centrifugación tiene diversas aplicaciones, las cuales la centrifugación es utilizada para separar partículas en suspensión en el seno de un líquido o partículas en disolución, siendo este caso de donde se encuentran más aplicaciones. Así también se utiliza habitualmente en la biología, y ya que permite separar células, orgánulos subcelulares o macromoléculas. También en cualquier laboratorio clínico es empleado, ya que es esencial, también porque favorecen a los procesos de separación de macromoléculas. También se ve aplicado en los hospitales y laboratorios, en las centrales químicas y nucleares, en la fabricación de aceites y en el sector lácteo. Material. Independientemente del tipo de centrifugación que vaya a utilizar, el elemento básico necesario es la centrífuga. Una centrífuga consta de un motor, un rotor adaptado especialmente para poner tubos de muestra y un comportamiento donde está alojado el motor para aislarlo del exterior. Cuando la velocidad del giro es muy elevada, este comportamiento es totalmente estanco y se refrigera para poder trabajar al vacío y evitar el calentamiento del rotor. Por otro lado, este recinto suele estar blindado para evitar accidentes en cascos de rotura de rotor. Montaje. Solo requiere que la centrífuga esté sobre una base sólida, exenta de vibraciones y un espacio suficiente amplio para que pueda ser manipulado sin problema. El procedimiento es colocar el tubo de muestra, suspensión o disolución en un tubo de los receptáculos del rotor. Compensar el tubo de muestra colocando el receptáculo diametralmente opuesto a otro tubo con un volumen de líquido de peso idéntico al de la muestra. Y por último, cerrar herméticamente el comportamiento del rotor y poner en funcionamiento la centrífuga. Una vez acabada la centrifugación, normalmente las centrífugas tienen un temporizador que desconecta automáticamente el motor. Una vez transcurrido el tiempo programado, esperar a que detenga el rotor para abrir la tapa de comportamiento donde esté alojado y sacar el tubo de muestra y la compensación. Los riesgos y normas de bioseguridad. La centrífuga ha de estar sobre una base sólida y fija. El rotor ha de ser compatible con la centrífuga que se utiliza y ha de estar perfectamente fijado al motor.
La distribución de los tubos en el rotor ha de ser que éste esté perfectamente equilibrado, compensado para evitar vibraciones durante el giro y por lo tanto su rotura. Si es necesario, se utilizan tubos adicionales con volúmenes de líquido de peso idénticos al de las muestras. Los tubos han de ser compatibles con la centrífuga para evitar roturas durante el funcionamiento de la misma. La tapa que aísla el rotor del exterior ha de ser bien cerrada y asegurada. Nunca se ha de dejar la centrífuga sin atención hasta llegar a la velocidad máxima del giro. Muchas gracias.